Muy buenas tardes, una vez más, un gusto poder saludarles, un gusto poder compartir con ustedes este tiempo de 35, 40 minutos de clase, en donde concretamente estamos hablando hoy, estamos en Teología 3, estamos en el tema Soteriología, la doctrina de la salvación. La semana pasada tomamos 20 minutos porque lo hicimos en un lugar prácticamente al aire libre y ya no nos dimos cuenta que ya está cambiando vamos a decir, el tiempo, y en cuestión de que se hizo oscuro más antes de las 7:20, 7:25 y andamos batallando ahí con la lamparita, pero no se dejó de dar ningún punto. Lo hicimos así tal y como está en el material. No abordamos más comentarios, no hicimos más comentarios, pero estuvo completa la clase. Hoy estamos de nueva cuenta aquí ya bajo ya la luz artificial para que no se nos vaya a oscurecer. Teología 3, soteriología también es la clase número 3 de soteriología, o en la tercera parte, que acuérdense, como le hemos comentado, doctrina de la salvación, de soteros, ¿verdad? Sotero, de soter. Entonces, palabra en griego. La semana pasada, o en las semanas pasadas, hemos estado hablando de ese plan perfecto de Dios que indefectiblemente tenía que alguien dar la vida por, por las personas, por el pueblo. Y eso siempre ha existido. Ahora, en aquellos tiempos era muy común, en este caso, un animal sin defecto se sacrificaba, se utilizaba, ¿verdad? También era para alimento de la familia sacerdotal y se tenía que sacrificar. Hoy en nuestros tiempos ya usted y yo no tenemos que hacer nada. El único sacrificio que tenemos que hacer usted y yo es dejar lo que sabemos que no nos conviene, fortaleciéndonos en el Señor. Y eso es algo que mucha gente realmente se les hace muy, pero muy difícil, porque tienen arraigadas pues costumbres, malas costumbres realmente, que son malas costumbres, cosa que Dios quiere evitar. ¿Por qué? Porque las malas costumbres pues traen consecuencias a nuestra vida. Esa es la única intención. Dios quiere liberarnos de cuestiones pues que nos hagan daño, nos afectemos, y precisamente pues es la intención. Viene Jesucristo, nos pone el ejemplo y muere precisamente en ese sacrificio, en la cruz del Calvario. Ya, como le digo, no tenemos que hacer usted y yo nada, solamente creer, confesión de pecado, arrepentimiento de las costumbres incorrectas, renovar nuestra mente, creer en Dios y caminar hacia esa salvación que Dios ofrece. Las semanas pasadas entonces hablamos de la muerte de Cristo necesaria. Dio su vida por usted, dio la vida por mí. Y hoy vamos a hablar de ese segundo paso, que es la resurrección de Cristo. Murió y acuérdense, no se quedó en la tumba está vacía, la tumba del Señor Jesucristo está vacía. Y viene pues la resurrección de Cristo. Ahora, voy a preguntar esto para iniciar desde el punto de la semana pasada o de las semanas pasadas y continuar con el punto de hoy de la resurrección de Cristo. La muerte de Cristo, ¿por quién fue? ¿Por solamente unos pocos? ¿O la muerte de Cristo fue por todos aquellos para que tengan la oportunidad de Dios? Acuérdense, Dios es un Dios justo, repito, justo. Y en esa justicia de Dios, como carácter de Dios, las filosofías o las doctrinas humanas no pueden violentar ese carácter justo de Dios. Si Dios hubiera muerto, si Jesucristo hubiera muerto, el Dios hecho carne, por solamente unos, ya no es justicia. O sea, es contradicción. No podemos inventar ahí cosas totalmente tergiversadas y al estilo de declaraciones positivas, ¿no? Porque dicen, no, pues yo soy salvo porque soy una persona que ya estaba destinada desde el principio. No. Esos son inventos del hombre blanco. Cristo murió por todos. Efesios 5:25 dice, bueno, hace referencia a que Cristo murió por la iglesia, los creyentes, aquellos que íbamos a ser los creyentes, la iglesia.
Cristo estableció la iglesia para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, siendo parte de su iglesia, del pueblo hoy escogido de Dios, su iglesia. Hechos 20:20 así lo corrobora, la cual ganó por su propia sangre. Isaías 53:6, él cargó el pecado de todos nosotros. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. 1 de Juan 2:2, él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino por los de todo el mundo. Póngale ahí marcador, rojo, amarillo, verde. No solamente por nosotros, sino por todo el mundo. Ahora, aquí viene una pregunta muy interesante. Si Cristo, como lo hemos visto, murió por todo el mundo, ¿por qué entonces no todo el mundo es salvo? Porque el hombre requiere arrepentimiento y fe. Si no hay arrepentimiento, no se está cumpliendo la forma en que Dios estableció. Porque si no hay arrepentimiento, pues entonces sigue la contaminación del pecado. Y si sigue la contaminación del pecado, no se puede ser iglesia de Cristo, no se puede ser iglesia de Dios. Ahora, el cristiano, ya lo hemos enseñado, peca, claro que peca, pero ya no es fábrica de pecados. Ahí está una diferencia. El que practica el pecado, el que fabrica pecados y se deleita en el pecado, es alguien que tiene una naturaleza todavía caída, y el cristiano peca sí, pero ya no practica el pecado. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza, aunque peca. Sin embargo, hay arrepentimiento, hay dolor en el corazón, hay eso que no se desea hacer. Y el apóstol Pablo lo explica muy bien en Romanos capítulo 7 y 8. Entonces hoy entramos a la segunda provisión. Primero en la muerte de Cristo, hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo. La resurrección. ¿Cristo resucitó? Claro que sí. En Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2, Oseas, el profeta menor Oseas, ¿por qué profeta menor? Por la cantidad de capítulos que tiene su libro. Dice lo siguiente: venid y volvamos a Jehová. Vengan y vuélvanse a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Está haciendo precisamente una analogía con Jesucristo. Él murió y al tercer día resucitó. Y él murió y al tercer día, con su resurrección, abrió el camino de la resurrección también para usted y para mí, si verdaderamente creemos en él. Esa es la única condicionante. La importancia de la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 23, 1 Corintios, la carta a esa iglesia, la primera carta que envió a esa iglesia de Corinto, en el capítulo 15, desde el versículo 1 al 23, vemos precisamente la doctrina de la resurrección. Fíjese, primero la doctrina de la resurrección de Cristo, y posteriormente la doctrina de la resurrección de los muertos. La doctrina de la resurrección de los muertos. Todos. Acuérdese, Cristo es el que va adelante. Y Él nos pone el ejemplo, y nosotros tenemos que seguir su ejemplo en esta vida, con acciones, con actitudes, pasos de fe. Y lo que ya no depende de nosotros, que es precisamente la resurrección en el día postrero, ya no depende de nosotros, sino es ley de Dios. Sin embargo, Cristo nos puso el ejemplo y abrió las puertas para que usted y yo podamos precisamente llevar a cabo eso, no en nuestras fuerzas, no en nuestra decisión, por gloria y gracia de Dios, por poder de Dios. Bien, vamos entonces a leer 1 Corintios 15 del versículo 1 al 23, y pongamos mucha atención porque esto es la doctrina elemental de la resurrección de la resurrección de Cristo y de todos nosotros en su momento. Obviamente vienen más versículos bíblicos que vamos a estar analizando, viendo, pero pues este es el que aborda directamente el tema. Dice, capítulo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2.
por el cual asimismo, fíjese bien la condicionante, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. Número uno, como lo hemos estado abordando las semanas anteriores, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a lo que estaba escrito, y que fue sepultado conforme estaba escrito, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego agrega, si tienen alguna duda, les comento lo siguiente, y que se apareció a Cefas, del cual yo caminé con él. Yo conozco precisamente a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, el apóstol. Y el cual se apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven y pueden testificar, y otros ya duermen, ya murieron, en esperanza de la resurrección. Versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahora, ¿qué es lo que está testificando aquí el apóstol Pablo? Por boca de aquellos que físicamente, con sus ojos naturales, vieron al Señor Jesucristo resucitado, pues precisamente eso, de la resurrección de Cristo. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si Pedro y los apóstoles y 500 personas lo vieron. Y luego viene aquí algo muy interesante, porque si no hay resurrección de muertos y también usted no lo cree, pues tampoco Cristo resucitó para usted. Y si Cristo no resucitó, pues van entonces nuestra predicación, van en nuestra fe y estamos condenados. Pero eso es para los que pues no creen, ni piensan, ni afirman que Cristo resucitó. Leo otra vez, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues van en nuestra fe, van en nuestra predicación, van también en nuestra fe. Y somos entonces en consecuencia hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, entonces al cual no resucitó, si no creemos. Si en verdad los muertos no resucitan. Bueno, está haciendo ahí un juego de palabras para que pues lleguemos a conclusiones. Está hablando así, vamos a llamarle de una forma, ¿cómo le podemos decir? Se me fue la palabra, ahorita le digo, como diciendo, pues es que sí fue, pero pues vamos a decir, si no fue, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. De una manera sarcástica, sí, hasta sarcástica, ¿no? Y si Cristo no resucitó, pues vuestra fe vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, pues perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y Cristo no resucitó, pues somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, hasta lástima vamos a dar. Pero, el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Él fue primicia de los que durmieron, ¿sí? Él fue hecho primicia de los que durmieron. Versículo 1, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, que ya resucitó, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ese es el orden establecido por Dios. Por eso, iglesia, si Cristo no resucitó, mire, si Cristo no hubiera resucitado, pues no hubiera testigos de ello. Hubo testigos. No hubiera tampoco evangelio, vana sería nuestra fe, los apóstoles serían unos falsos testigos, todavía estaríamos bajo el dominio de pecado, sin esperanza y sin fe, junto con todo el mundo. Y esa es una realidad. Tenemos que creer la Escritura total y absolutamente, apropiarnos lo que dice Dios en su palabra,
Fíjese bien lo que le estoy diciendo, apropiarnos y creer lo que dice el creador del cielo y de la tierra, el que hizo todas las cosas, el que dio la vida a usted y el que me dio la vida a mí. ¿Acaso puede mentir? Dios no es un Dios. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y así lo hará. Hechos 2:22, ahí en el libro de los Hechos dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, ustedes vieron todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Nadie puede esconder o tapar el sol con un dedo. Se vieron las maravillas. A Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. ¿Quién levantó? Dios, el poderoso, el soberano, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No quedó muerto. Hechos 3, del 13 al 15, capítulo 3 de Hechos 13 al 15, versículos 13 al 15, dice lo siguiente, reconfirmando: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahora, ¿qué es lo que está aconteciendo aquí en estos dos pasajes de Hechos? Pues está testificando ante autoridades que no creían, ante religiosos que no creían, ante fariseos que no creían, lo que se estaba predicando. Y luego sigue diciendo: sí, ustedes negaron al santo, negaron al justo, y pediste que se os diese un homicida. ¿Sí? O sea, ¿a quién le suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás. ¿Y qué hago con Jesucristo? Crucifícale. Esa es la historia. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nosotros lo vimos. Lo mismo lo reafirma Hechos 4, del 8 al 10, versículo 32 y 33 también. Vamos a hablar, después de haber ya corroborado con la escritura y comprobado, y la historia también, haciendo realidad esto, vamos a ver cuál es la naturaleza de la resurrección. La naturaleza de la resurrección. La resurrección de Cristo, o sea, ¿en qué engloba la resurrección de Cristo? Cómo la escritura habla de la resurrección de Cristo. Y fíjese, el Padre habla de la resurrección de Cristo, el Hijo hace referencia a la resurrección que iba a tener, y el Espíritu Santo hace referencia y confirma la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver Juan 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Fíjese lo que dice aquí. Bueno, primero voy a leerle en ese orden el Padre. Vamos, Hechos 13, 26 al 30 primero. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 13, 26 al 30, dice: mas Dios le levantó de los muertos. ¿Quién es Dios? Dios Padre. Mas Dios le levantó de los muertos. Ahora sí, Juan 17, 18. Dice nuestro Señor Jesucristo, son palabras de nuestro Señor Jesucristo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué es eso? Va a volver a tener vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner la vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, hablando Jesucristo. Y en Romanos 8:11 también, fíjese lo que dice: y si el Espíritu, con E mayúscula, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y Dios mora en nosotros. Ese es el requisito elemental. Para que Cristo Jesús, a través de su Espíritu, mora en nosotros, pues tiene que haber un nuevo nacimiento, una conversión de la incredulidad a creer verdaderamente. Entonces, iglesia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es verdadera, no es un mito, no es una leyenda, no es una historia para niños, aunque hay que enseñársela a los niños. La ciencia, por ejemplo, dice que Jesús no resucitó. Algunos científicos, obviamente ateos, qué feo,
Solo dice que solo fue un desmayo por un traumatismo. Otra postura es que a Jesús le dieron un analgésico que tuvo un efecto de los 3 días. Esas son las justificaciones del ser humano que no quiere creer. Pero ya es su responsabilidad. Pues, ¿qué hacemos? Nosotros lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Ya cada quien decidirá si creer o no creer. Yo decido creer. Usted, es su decisión. Ahora, evidencias bíblicas de la resurrección de Cristo. Ya hemos visto algunos pasajes bíblicos, pero la resurrección de Cristo fue verdadera. Mire, los soldados romanos vieron que estaba muerto. Usted lo puede ver en Juan 19:33. Ellos eran unos especialistas. No era la única persona que habían crucificado o sacrificado. No, cientos de personas. Era, vamos a llamarle, el castigo de moda en aquellos tiempos, la crucifixión. No solamente Cristo fue crucificado. Cristo fue el unigénito del Padre, el único en su género, ¿sí? Y que nos dio vida y vida en abundancia. Pero ya estaba muerto. Un centurión verificó este hecho en Marcos 15:44. Dice en Juan 19:34 que fluyó agua y sangre de su costado, evidencia de que ya estaba muerto. O sea, vamos a decir, fisiológicamente es lo que evidencia. José de Arimatea llevó el cuerpo muerto, Marcos 15:43. Ahora, la tumba vacía presenta la evidencia de su resurrección, Lucas 24:1. Pero, como siempre, va a haber intentos de desacreditar la muerte y resurrección de Cristo. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 28, 11, 15. Eso lo voy a leer directamente de la Escritura. Mateo 28, del 11 al 15. Dice la palabra de Dios. A ver si le alcanzo a ver con la luz. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y hablado consejo, dieron mucho dinero a los soldados a los cuales se les había escapado, por llamarlo así, o salido de la tumba, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Miren nada más. Los veladores, la guardia que velaba se quedó dormida. ¿Usted cree eso? Con la vida deberían de haber pagado esa situación, pero pues como fue un plan, pues ¿cómo los matamos si nosotros le estamos diciendo que digan eso? Dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y les pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y ese dicho se ha promulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y muchos siguen cuestionando precisamente la historia de Dios. Qué triste que la gente se ponga en contra de Dios. Qué triste que la gente, en su ignorancia, en su desconocimiento, en el pecado, le diga a Dios mentiroso. Eso es algo muy serio. Pero pues, ¿qué podemos hacer nosotros sino simple y sencillamente predicar así, enseñar así? Tengamos cuidado. La resurrección de Jesús fue corporal, fue física. ¿Sí? Él comió. Dice, ¿qué tienen? Tráigame pan, pescado y vamos a comer. Inclusive usted puede ver ahí en la Escritura. Dice Lucas 24, 36, 39. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos físicamente. Y también la Escritura dice que tóquenme, porque un fantasma o un espíritu no tiene carne y hueso. Y tóquenme, o sea, he resucitado. Ahora, fíjese bien, en la Escritura, en la palabra de Dios, hay otros personajes que fueron resucitados. Otros personajes. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, otros personajes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, pues el clásico Lázaro, ¿no? Ven fuera, desatadle. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue única. ¿Cuál fue la diferencia? La gran diferencia, repito, la gran diferencia es que todos aquellos que resucitaron milagrosamente volvieron a morir. Y sus tumbas están llenas, pues, de sus restos, ¿no? O lo que queda de ellos, si existe todavía la tumba. Esa es la realidad. La tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía porque Él resucitó. Él movió la piedra. Bueno, un ángel movió la piedra
y él salió de la tumba y predicó. Escuche bien lo que le voy a decir. La misma escritura de testimonio, y los hombres que convivieron con él dan testimonio que predicó nuestro Señor Jesucristo y convivió con ellos 40 días más antes de la ascensión. ¿Okay? Que vamos a ver la próxima semana, la glorificación de Cristo. Ejemplos de la resurrección, ejemplos bíblicos de la resurrección, que toman algunas citas bíblicas que toman precisamente el tema de la resurrección. Primera Reyes 17:21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego, fíjese, no decretó, no arrebató, no hizo confesión positiva, no exigió a Dios, sino te ruego en tu misericordia, te ruego en tu amor, que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Okay. Ahora este niño pues volvió a morir. Por eso le digo, la resurrección de Cristo fue diferente, fue la única en su género. Lucas 8:51, ese fue un ejemplo del Antiguo Testamento, ahora un ejemplo del Nuevo Testamento. Lucas 8:51, entrando en la casa no dejó entrar a nadie sino a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y madre de la niña. Y lloraban todos, hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola en su mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, maravillados, boquiabiertos, estupefactos. ¿Por qué? Porque habían presenciado precisamente que vino el Señor Jesucristo con su poder y resucitó a esta jovencita. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Sí? En Juan 11, del 1 al 16, solamente lo menciono, vemos cómo Jesús resucita a Lázaro. En Hechos 9, 36, 42, el caso de Tabita o Dorcas. Todos estos personajes, como le digo, que menciona la Biblia, que resucitaron, volvieron a morir en su tiempo. En esto, es por esto que demuestra que la resurrección de Cristo es única en todos los sentidos. Jesucristo, la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, nadie la puede hacer, ni nadie la podrá hacer, ni se puede volver a repetir. Solamente Él. Aunque pues el engañador puede hacer muchas cosas, pero en la Escritura dice ya no se va a poder hacer. Quien lo haga o que se jacte de ello, pues estamos hablando de blasfemia, ¿no? Entonces, iglesia, como vimos, número 1, el Señor Jesucristo resucita para darnos vida juntamente con Él. Número 2, el Señor Jesucristo jamás volvió a morir. Número 3, nos abre el camino a la resurrección por medio de Él. Romanos 6:9 dice lo siguiente: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñoreará más de Él. Y luego después agrega que el último, ¿verdad? Vamos a llamarle, que la última que fue vencida fue la muerte por medio de Cristo, y esa victoria es para usted y para mí también. Nuestro Señor Jesucristo, pues, con estos hechos objetivos, prepara lo que había de venir. Da la gran comisión, da instrucciones a la iglesia, fíjese, ya después de resucitado. Citas bíblicas u otras citas bíblicas que hablan sobre la resurrección de Cristo, las menciono. Algunas mencionan, algunas sí toman el tema de personajes que testificaron y vieron a Cristo resucitado. Por ejemplo, María Magdalena, Mateo 28 del 9 al 10, Marcos 16, 9 y Juan 20 del 11 al 18. María Magdalena vio a Cristo resucitado. Los 11 discípulos, Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 al 53 y 1 Corintios 15, 5. Los discípulos vieron a Cristo resucitado. Los peregrinos de Emaús, usted ve cuando iban caminando a Emaús, esos dos que andaban ahí y que tuvieron un diálogo con Jesucristo resucitado. Usted lo va a ver en Marcos 16, 12 y Lucas 24, 13, 32. A Pedro se le apareció en solitario, ¿sí? ¿Me amas? ¿Ya se acordó? ¿Me amas? ¿Me amas? Bien. Entonces, también se le apareció, a Pedro solitario, Lucas 24, 34 y 1 Corintios 15, 5. Aparición a los discípulos, no estaba Tomás, Juan 20, 19 al 23.
a los 11, incluido Tomás, el incrédulo, Señor mío y Dios mío, Juan 20, 24, 29. A orillas también del lago de Tiberias, a los discípulos se les apareció también, Juan 14, 21, del 1 al 23, a Santiago, el menor, 1 Corintios 15, 5, aparición a los 11 en Galilea, Mateo 28, 16, 20, y la última aparición en Jerusalén, terminando en Betania, Lucas 24, 36 al 50, y Hechos 1, del 4 al 11, en donde fue ascendido al cielo. La resurrección de Cristo, terminamos, es un hecho verdadero. Y es necesario que usted y yo lo creamos, ya que sin ella no había dado inicio, no había podido dar inicio la iglesia. Ya que no se había dado el mandato para establecerla, porque lo dio cuando estaba resucitado. El mandato de ir a ser discípulos a todas las naciones es cuando Cristo resucitó. Si no hubiera resucitado Cristo, los apóstoles jamás habían dado su vida por el evangelio. Hubieran sido temerosos, hubieran desertado. Pero cuando vieron a Cristo crucificado y resucitado, todo lo que Él les enseñó y todo lo que Él engendró en sus corazones tuvo vida, y dieron precisamente la vida por el evangelio. Entonces, si no hubiera resucitado Cristo, ante las torturas hubieran confesado la mentira. Pero no. ¿Por qué permanecieron fieles, leales hasta la muerte? Porque estaban testificando algo verdadero, iglesia. La doctrina de la resurrección es una postura que presenta todo grupo cristiano. Todo grupo cristiano. La resurrección de Cristo es una realidad. Independientemente de su denominación, toda iglesia sí que cree en Cristo, aunque enseñe otras cosas. Su doctrina es que Cristo resucitó. Ya lo demás, pues ya responsabilidad de ellos, pero también es parte de su doctrina. La semana pasada vimos la muerte de Cristo. Cristo murió. Esta semana estamos viendo la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. La próxima semana vamos a ver la glorificación de Cristo. Cristo fue glorificado por el Padre. Y todo esto para ser efectiva, para ser realidad, para que nosotros vivamos en la fe del Hijo de Dios, en la doctrina de la salvación. Sin esto no hubiera estado completo el plan perfecto de Dios de la salvación. Estamos en soteriología, doctrina de la salvación, y para que haya salvación tiene que haber muerte, resurrección y glorificación de Cristo. Damos gracias a Dios. Mi Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo de edificación en la palabra, en tu palabra. Gracias, mi Dios, por revelarnos a nuestro corazón todo tu plan perfecto. Plan perfecto infalible, plan perfecto que nos trae esperanza, sensatez, que nos trae seguridad a nuestras vidas. Porque Cristo murió, Cristo resucitó y está sentado a tu derecha, Padre bendito. Gracias, mi Dios, por hacernos comprender en nuestra mente, en nuestro corazón, y poner la fe en cada uno de nosotros para creer en todo lo que tú estableciste y que está comprobado en las Escrituras y que muchos dieron testimonio. Y mi Dios, ya cada quien decidirá creer o no creer. Por lo tanto, o por mi parte, yo he decidido creer y muchos de nuestros hermanos también. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito. Amén. Terminamos pues esta clase número 3. Que Dios les bendiga, iglesia.